Podemos ir avanzando de a poco, Joel. ¿Sí? Sí, doctor, puede empezar. Buenas noches, jóvenes. Continuando con nuestras sesiones teóricas, pues vamos a completar, esperemos que sí, estos cuadros más significativos que hemos seleccionado, o resumido, mejor dicho, en los que son causantes de una hipertensión arterial secundaria y que comprometen la función renal. Dentro de estas causas habíamos mencionado, por ejemplo, a este capítulo que engloba a la enfermedad hepática crónica, o sea, a la cirrosis hepática. Sin embargo, todos sabemos que este proceso de la enfermedad hepática cirrótica o cirrosis como causa final es de larga data y en los casos sobre todo por algunos defectos de la mayoría de pacientes, como es el consumo crónico de alcohol, ¿no? En nuestro medio seguramente tal vez la causa más frecuente, pero sin embargo con menos frecuencia podemos tener episodios de hepatitis aguda, ¿no? Víricas, por ejemplo, o tóxicas o infecciosas, que inclusive pueden llevar a un daño definitivo de la función hepática, ¿no? Y que colateralmente van a afectar con grados de severidad, de moderada a severidad, la función renal. Es en este campo que nosotros tenemos que tener en cuenta un dato importante. Acá estamos hablando de los pacientes que tienen una insuficiencia hepática muy avanzada. Y por el otro lado, podemos también tener al paciente cardiópata que en algunas circunstancias también en el fondo de la explicación fisiopatológica tendríamos que pensar que existen a veces algunos factores que van a ser comunes en ambos casos, ¿no? Como hemos visto en los compromisos de lo que es el síndrome cardiorrenal en sus diferentes clasificaciones que hemos comentado el día de ayer. Cuando en gastroenterología se avanza la cirrosis o la insuficiencia hepática, han debido ver de que la sobrevida de estos pacientes no siempre va a ser de muy largo tiempo, es cierto, pero también se los puede manejar por mucho tiempo con algunas medidas, evitando sobre todo los episodios de descompensación, que no son fáciles, sobre todo por el acúmulo de sustancias nitrogenadas, pese a que ese metabolismo hepático en la síntesis de proteínas está muy comprometido, ¿no? Donde pues los niveles plasmáticos de albúmina van a estar bajos en su totalidad, y pese a eso la generación de toxinas urémicas no son tan esporádicas de encontrar en estos pacientes. De hecho, ustedes han debido ya tener tal vez algunos que han ya hecho algunas pasantías por las salas generales, sobre todo en el gastroenterológico, han debido ver que muchos pacientes fácilmente desarrollan, de este grupo de pacientes cirróticos o hepatopatas crónicos, ¿no? Desarrollan estos síndromes metabólicos, como es la encefalopatía hepática, que si no se actúa rápidamente puede acabar con la vida del paciente. Esto mismo nos hace entender que todas estas complicaciones en otros sistemas por esta insuficiencia hepática nos pueden llevar también al compromiso de otros territorios, como en este caso
a la función renal. ¿Sí? Dentro de las causas fisiopatológicas, digamos así, del síndrome patorrenal, ¿sí? Las causas que van a producir sobre todo el compromiso de llevar a una insuficiencia renal aguda, ¿sí? En un principio puede ser prerrenal por la disminución del débito que lleva y el gran secuestro del volumen de líquido en tercer espacio como es la ascitis, lo que llevaría a una vasoconstricción exagerada, digamos así, de las respuestas renal en la tentativa de querer mantener la presión arterial. Lógicamente, esto se debe sobre todo a que existe un componente fisiopatológico previo, como es la hipertensión portal. Esta hipertensión portal, ¿sí? Que es en algunas situaciones el causante o el responsable de cambios hemodinámicos que llevan a una gran vasodilatación arterial esplácnica con secuestro de volumen a ese nivel, se debe sobre todo a que existiría una excesiva liberación, si quieren, o síntesis de óxido nítrico como consecuencia de la dilatación de la circulación esplásmica, digamos, del área esplásmica, llevando a este gran secuestro y, lógicamente, a una hipotensión importante, y sin descartar acá que paralelamente a eso, a ese edema intersticial o al edema de pared que se produce también a nivel del intestino, podría haber la traslocación de una población bacteriana intracolónica y la generación de toxinas, que también serían otros cofactores que ayudan a la instalación de este cuadro de lo que se llama en la base la hipertensión portal y que lógicamente lleva a esa respuesta exagerada de la circulación intrarrenal con una vasoconstricción después de que se ha estimulado o se ha despertado al sistema renina-angiotensina-aldosterona, al sistema nervioso simpático y algunos otros potentes vasoconstrictores. En este flujograma tenemos lo que estaban mencionando. En primer paso, una cirrosis hepática con una hipertensión portal que va a llevar a una vasodilatación de todo el lecho vascular esplácnico y, lógicamente, reducción del volumen arterial efectivo. Entonces, parecería que estuviera disminuido el volumen circulatorio efectivo, pero eso se debe sobre todo a esa gran vasodilatación. En respuesta a esto, ¿no?, que va a llevar a una hipotensión, inmediatamente van a estimularse los sistemas vasoconstrictores a nivel renal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a nivel sistémico el sistema nervioso simpático y a nivel renal lo mismo, y la gran liberación de vasopresina sobre todo. En esa tentativa de querer recuperar la presión arterial y el volumen circulante efectivo, se va a producir una reabsorción, ¿no?, importante de sodio y de agua. En la tentativa, como vemos, de querer reponer la presión arterial a niveles aceptables para evitar la hipoperfusión de órganos, de lechos críticos de algunos órganos, ¿no es cierto? Y la respuesta normal a una corrección de esa hipovolemia sería que se inhiban nuevamente o se desactiven estos sistemas vasoconstrictores y, por lo tanto, ese secuestro exagerado o reabsorción exagerada de agua y de sodio, sobre todo, se vuelva a eliminar esta etapa por riñón y no se llegaría a formar ascitis. La ascitis, ¿no es cierto? Pero en las fases ya avanzadas, ¿no?, a pesar de que existe una permanente vasoconstricción, ¿sí?,
además de que se mantenga la absorción de sodio y de agua, se mantenga la vasoconstricción renal, iríamos ya no en una respuesta, como se dice, positiva, refiriéndonos con positivo a que cese la retroalimentación negativa. En cambio acá se continúa con una retroalimentación positiva, perpetuando así la distribución irregular y el secuestro de líquido en varios territorios, sobre todo en miembros inferiores, abdomen, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan acá, no hemos mencionado hasta el momento la hipoalbuminemia que tendrían estos pacientes. Fíjense que no está contemplado como un factor o como un cofactor para la implantación del síndrome hepatorenal, ¿sí? Pero sí lo que tenemos más bien es, pese a esa gran reabsorción de sodio y agua, a que vean, se produce una hiponatremia dilucional, ¿sí? Donde ambos dos factores van a dar lugar a este síndrome que lo denominamos el síndrome hepatorenal. Este es el flujograma que nosotros tenemos que entenderlo bien para poder saber en qué etapa de esta formación estuviera nuestro paciente. Siguiente. Estos criterios que vemos aquí mencionados siempre se han ido modificando, a tal punto que si nosotros hacemos un poquito de antecedentes respecto a la descripción inicial de este cuadro, ¿sí? Vemos que prácticamente en 1996 ya se lo había identificado mejor, inclusive se había subdividido en estos dos subtipos de síndrome hepatorenal 1 y 2, ¿no? Y hasta que en diferentes actualizaciones, tanto en el 96, el 2007, el 2015, etcétera, estos clubes o asociaciones dedicadas a esta enfermedad hepática decidieron que no era tan conveniente usar como un parámetro o criterio de diagnóstico los aumentos en los niveles de la creatinina plasmática, sino más bien en los aumentos mínimos de la creatinina en tiempo. Es así que pues hablamos de aumentos de la creatinina de 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, prácticamente ya nos está dando uno de los criterios de diagnóstico de un síndrome hepatorenal, ¿no? Y si esto sube más, estuviéramos en una subida brusca, como es la característica del síndrome hepatorenal tipo 1, ¿no? Donde la materia, o sea que este criterio de la creatinina no está tan siendo utilizado, sino aumentos de 0,3 miligramos, no se olviden, en menos de 48 horas daría lugar a que ya tengamos un criterio diagnóstico de un síndrome hepatorenal en un paciente que es cirrótico, no se olviden de eso. Bien, también acá se da una explicación además para por qué tomar esos valores tan bajos de décimas de creatinina, un aumento en décimas de la creatinina como diagnóstico. Justamente porque estamos ante un paciente hipoproteínico, ¿no es cierto? Poca masa muscular, poca producción de creatinina y encima de eso, al igual que con el sodio, una creatinina diluida en el gran volumen de líquido secuestrado que tiene este paciente. Entonces, eso hace que se tengan que tomar en cuenta estos valores bajos o aumentos así bajos de la creatinina para tener un criterio
de diagnóstico. Ahora, las condiciones para las cuales tendríamos que tener esto es a veces haber parado las terapias de corrección en la tentativa de fundir el gran edema que tienen estos pacientes y la compresión abdominal que se produce por la presencia del líquido ascítico, haciendo esta terapia del uso de diuréticos y paralelamente administración de bolos de albúmina en la tentativa de querer mejorar la presión oncótica y contrarrestar la presión hidrostática que favorece la salida del líquido al extracelular, ¿no es cierto?, al intersticio. Entonces, de esa forma se trata de compensar a estos pacientes inicialmente. No nos olvidemos también que generalmente, y han debido ver ustedes, la paracentesis que se hace a estos pacientes que tienen una ascitis a tensión, ¿no?, donde sabemos que la hipertensión intraabdominal que conlleva esta situación también va a empeorar la hemodinámica del paciente, sobre todo comprimiendo o suspendiendo o elevando el diafragma, haciendo que la expansión pulmonar se vaya disminuyendo y eso es clásico, ¿no?, de ver las atelectasias en las bases de ambos campos pulmonares por sobreelevación del diafragma debido a la presión aumentada dentro del abdomen por la presencia de líquido. Y no solamente del líquido, sino puede haber un hilio acompañante por la gran producción de gases que también van a contribuir a esa hipertensión intraabdominal, que es lógicamente un cuadro muy, muy severo y que se desarrolla en pacientes hemodinámicamente críticos. Hablamos de un paciente choqueado, un paciente séptico, ¿no es cierto?, con falla multiorgánica, que entra en este cuadro del cual es muy difícil de recuperarlo. Bien. En este caso, para diferenciarlos con ellos, tenemos que estos pacientes, si bien se los mantiene ahí, no están en estado de choque, pese a todas estas situaciones que estamos viendo, ¿sí?, por el mantenimiento y la activación de estos sistemas vasoconstrictores. Lógicamente que también tenemos en cuenta, otra vez, como en todos los temas que se han revisado y han debido revisar ustedes, el uso de nefrotóxicos, sustancias o fármacos nefrotóxicos que se pueden generar, ¿no? Ahora, si tendríamos que tomar como parámetros de que si la función renal ya estaba comprometida en estos pacientes, unas pruebas simples donde tenemos, por ejemplo, la cuantificación de la proteinuria en 24 horas, donde se acepta que podría ser mayor a 500 miligramos. Tampoco vamos a obtener mayor cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque el paciente está totalmente hipoalbuminémico en algunas situaciones, pese a los bolos de albúmina que podamos administrar. Otro dato que se asocia con esto es la microhematuria, ¿no? Un poquito más de esa cantidad de glóbulos rojos por campo y, lógicamente, la ecografía renal, que como se ha visto, ese parénquima renal hipoecoico que se pone cuando el riñón está siendo agredido por una causa externa, por ejemplo, o parenquimatosa, ¿no es cierto?, que este hallazgo es importante en el dato clínico, digamos, imagenológico, cuando hacemos una ecografía del paciente. Siguiente. Bien. Como dice ahí el enunciado, de acuerdo a la severidad y la progresión de la insuficiencia renal, esta patología, donde hay compromiso de la hepatopatía con compromiso de la función renal, se la ha dividido en estos dos tipos. Y la diferencia, sobre todo de ellos, entre ambos, es que el tipo 1 es de una instalación rápida, ¿no?, de la injuria renal aguda, como habíamos visto, menos de 48 horas,
esos aumentos de 0,3 miligramos por decirte, de la creatinina, o que la creatinina se doble al 100% en las primeras horas inclusive, que puede llegar hasta ese valor máximo, ¿no? En las primeras 48 horas. Eso define al síndrome hepatorenal de tipo 1. En cambio, el de tipo 2 es el que vemos en la mayoría de los pacientes hepatopatas crónicos. Un síndrome hepatorenal con falla renal larvadamente progresiva, ¿no? En mucho tiempo, y que aún así permite al paciente cierta estabilidad hemodinámica, ¿ya? Y donde los niveles de creatinina tampoco tienen accesos notorios de un tiempo, de unas horas para otras. Esto hace a la característica del síndrome hepatorenal tipo 2, ¿sí? Y como dice ahí, típicamente se asocia con ascitis refractaria. O sea, en nuestra intención de querer reponer la volemia, como podemos llevar al paciente a una nueva salida de líquido al tercer espacio con las soluciones que estamos colocando. Y esa tentativa de querer evitar esa salida la tratamos de hacer con la reposición de albúmina paralelamente, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un dato que puede ser agravar o precipitar este síndrome hepatorenal más o menos estable. Puede precipitarse por la presencia de otros factores. Por ejemplo, acá menciona la revisión, la detección o el desarrollo de una infección, generalmente intraabdominal, o sobre todo dependiente de la migración de la población colónica bacteriana hacia el tercer espacio. Esas peritonitis espontáneas que a veces es la complicación con la cual vamos a perder generalmente al paciente. La siguiente. Fíjense que de este lado seguramente tendríamos que tener un manejo multidisciplinario, digamos así, de estos cuadros, porque seguramente acá, al nosotros tratarnos de querer que el paciente recupere la función renal que está perdida, tomemos algunas medidas, por ejemplo, que los gastroenterólogos no estén de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, a veces, como estos son procesos crónicos, lamentablemente el manejo a veces puede ser hasta cierto punto sintomático y aliviando las complicaciones o la signología o sintomatología que más perjudica o incomoda al paciente, como es la citis atención, como es la hipoalbuminemia, como es la intolerancia alimentaria oral que tienen algunos de ellos por la compresión y aumento de la presión intraabdominal. Por lo tanto, tenemos que actuar a veces con unas medidas supletorias donde estos pacientes pues tienen internaciones repetidas cada vez que hay una descompensación o empiezan con una clínica de una encefalopatía hepática, que generalmente es la causa, tanto la infección como la encefalopatía hepática, el motivo del reingreso de los pacientes en forma frecuente a la internación. ¿Sí? Ahora las medidas se hacen más, digamos, rígidas y de seguir y cumplirlas, sobre todo si ese paciente tiene la chance de que es un candidato para el trasplante hepático, que como sabemos es el tratamiento definitivo para estos pacientes con este cuadro de hepatopatía crónica comprometida con un compromiso de la función renal. El tratamiento y el uso de estos vasoconstrictores y albúmina es sobre todo en esta forma del tipo 1 porque es de poca evolución, de pocas horas de evolución
y cuanto el inicio del tratamiento es más precoz, podemos revertir y todavía recuperar después en los días siguientes la función renal y la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿no es cierto? Ahora, como dice el enunciado, este hecho inmediatamente hace que la sobrevida de estos pacientes aumente, ¿no? En cuanto a la terapia sustitutiva de la función renal, las diálisis lentas que se llaman, o las hemodiafiltraciones o hemofiltraciones que se pueden hacer con este grupo de pacientes, también pueden ayudarnos siempre y cuando el cuadro sea de instalación rápida en cuanto al síndrome hepatorenal tipo 1, ¿no? Sin embargo, estas terapias pues prácticamente no nos ayudan mucho y también no son muy beneficiosas si tomamos en cuenta el costo o la ganancia que podamos tener con el paciente. Por eso es que en algunas situaciones solamente se hace la descompresión abdominal, o sea, la paracentesis, reponer un poco la albúmina y mantener la restricción de líquidos y el uso de diuréticos, ¿no? Esos vasoconstrictores que son mencionados ahí son de uso sobre todo en unidades de terapia intensiva, como es la terlipresina o la desmopresina, que son esos vasoconstrictores que tienen efectos muy, ¿cómo se diría? Muy cortos de duración, ¿sí? En el tipo 2, como verán ustedes, al ser un cuadro más de instalación más lenta y progresiva, da chance a que con medidas de sostén podamos mantener al paciente relativamente estable, ¿sí? Ahora, un poco en duda podríamos poner el hecho de que estas medidas puedan ayudar a recuperar la función renal. Lo que generalmente se observa es que la insuficiencia renal se mantiene, pero tampoco hay una progresión rápida de la misma, haciendo que esas creatinines se mantengan por encima de los valores normales y sin hacer mucho manejo, digamos, de esto, en la tentativa de querer reducir esos niveles, y que no va a ser fácil tampoco, ¿no? La mayoría de estos pacientes viven con una insuficiencia ya renal establecida parenquimatosa por este problema crónico que se produce y que a la larga, lógicamente, también va a llevar en algunos momentos al agotamiento de estos sistemas vasoconstrictores y que, lógicamente, van a tratar de nuevamente empeorar la función renal al producirse una hipotensión sistémica. Siguiente. Bien. Dentro de estas causas secundarias, otra entidad que, si bien, como habíamos mencionado, es muy infrecuente, pero no la podemos dejar de lado, es el feucromocitoma. ¿Bien? Entonces, sabemos que este es un tumor dependiente de las células cromafines en la médula suprarrenal, sobre todo, ¿no es cierto? La producción mineralocorticoide y demás que está aquí en esta zona, en el parénquima de la glándula suprarrenales, y que va a caracterizarse al haber este tumor una producción exagerada de catecolaminas y lógicamente la generación de sus metabolitos que también tienen acción vasoconstrictora, como la metilefrina, que es a veces una premolecular de la noradrenalina o de la epinefrina, ¿sí? Hay otro que algunos lo quieren diferenciar como el paraganglioma, ¿sí? Entonces es otro tumor también que produce también catecolaminas, ¿sí? En el caso de este tumor, pues su ubicación topográfica es en los ganglios simpáticos, tanto del tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Y para la cadena parasimpática, sobre todo en cuello sobre todo, ¿no?
donde la característica es de que existen restos embrionarios, ¿sí?, que nos están mostrando la presencia de estos restos celulares embrionarios extrasuprarrenales productores de catecolaminas. O sea, una producción ectópica, digamos así, de catecolaminas por la presencia de estas células cromafines en lugares que no son los normales, como es las glándulas suprarrenales, ¿no? La siguiente. Un poco para nuestro conocimiento, estos fenotipos que son el adrenérgico y el noradrenérgico. Ahora, acá la gran diferencia es que el adrenérgico generalmente se da en situaciones de estrés de cualquier tipo, infeccioso, hemodinámico y demás, que va a llevar a una secreción paroxística, digamos así, de catecolaminas. Esa es la característica. Por ejemplo, puede ser un esfuerzo físico importante. Y de hecho, muchas veces las crisis se han presentado en pacientes, en deportistas, ¿no es cierto?, cuando ya han estado haciendo esfuerzos físicos muy importantes, se producen estas crisis paroxísticas, ¿no? Y esta descarga de catecolaminas lleva a todo el complejo sintomático que tienen estos pacientes. Por ejemplo, ansiedad, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, a veces inclusive síntomas parasimpáticos, sequedad de boca, etcétera, sobre todo la ansiedad, aumento de la frecuencia y aumento de la presión arterial, que puede llevar inclusive a una hipertensión maligna, o sea, esa hipertensión que es con riesgo de lesión de órgano blanco. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que también la disparada no solamente son de la respuesta alfa-adrenérgica, también puede ser beta-adrenérgica, que va a querer contrarrestar con esa vasodilatación que normalmente es la respuesta a esa estimulación beta-adrenérgica. En el otro tipo, el noradrenérgico, puede estar camuflado, como dice ahí, en una hipertensión arterial secundaria. ¿Por qué? Porque es de producción o de generación de corticoides en menores cantidades y no hay las crisis que vemos en el otro tipo, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos decir que ese paciente portador de una hipertensión esencial, ¿sí?, o primaria, pueda tener en el fondo este tipo de descarga adrenérgica, sobre todo si su presión arterial, pese a todas las medidas, no es de fácil control o reducción, obligándonos al uso de 2 o más fármacos antihipertensivos. Y si no tenemos un buen control, tenemos que sospechar de la presencia de estas células ectópicas o a nivel de la médula suprarrenal, que están produciendo en exceso estos corticoides. ¿Sí? Ahora, a la larga, lógicamente, los receptores para la noradrenalina, al ser estimulados constantemente, van a irse deteriorando, degenerando, digamos así, y atrofiándose y disminuyendo su respuesta. Esto hace que la clínica, por eso en estos pacientes, sea de no muy agresiva en cuanto a sintomatología se refiere. Vamos, la siguiente. Bueno, su nombre lo está diciendo, generadores de dopamina. Ustedes saben que la dopamina tiene ambas acciones, ¿no es cierto? Puede ser, sobre todo, un vasoconstrictor potente en algunas situaciones, ¿no es cierto? Y que a eso ha hecho también su manejo, su utilidad en las unidades de terapia intensiva
y que en esta parte también hasta manejos de hace pocos años se utilizaba la dopamina como un vasodilatador renal, se dan cuenta, justamente para mejorar la perfusión renal y remitir o disminuir o frenar el desarrollo de una insuficiencia renal aguda ya parenquimatosa. Ustedes han debido escuchar el uso todavía de la dopamina en muchas unidades en pacientes hemodinámicamente inestables, ¿no es cierto? Ahora, esta generación de estos receptores dopaminérgicos de tipo 2, sobre todo, que van a disminuir esta liberación de noradrenalina en algunas terminaciones de territorios nerviosos. No, lamentablemente no sucede en todo, sino hay áreas que no responden y se mantienen con ese grado de hipertensión, digamos así, debido a la respuesta todavía del sistema nervioso simpático con los otros agentes vasoconstrictores, ¿no es cierto? Ahora, una liberación de esa acción es la liberación de moléculas de noradrenalina que generalmente no tienen una respuesta tan crítica o paroxística, digamos así, como en el tipo 1 que hemos visto, ¿no? Por lo tanto, no se va a producir esas crisis hipertensivas que pueden llevar a una urgencia o a una emergencia hipertensiva que lógicamente requiere un manejo inmediato, ¿no?, del paciente, sobre todo para evitar la lesión en órganos blancos, como es la hemorragia cerebral, el infarto cardíaco, la falla renal, el edema de papila, o de la retina, mejor dicho, en los pacientes portadores de esto. Siguiente. Fíjense ustedes la persistencia de esas crisis, en algunos casos no tan frecuentes, felizmente, y ahí está la clínica, una cefalea intensa, palpitaciones, sudoración, como respuesta parasimpático mimética, ¿no es cierto? Y en algunos casos no es fácil de distinguir si estamos ante un paciente con un problema de accidente vascular isquémico, por ejemplo. No es muy difícil, no es fácil de diferenciarlos, que tengan estas manifestaciones. Ya se darán cuenta ustedes, ¿no es cierto? El fondo de ojo puede ser también una ayuda que podamos tener extra para ver si existe realmente un edema a nivel retina, sobre todo, y de los vasos retinianos, las alteraciones típicas de la crisis hipertensiva en el fondo de ojo. Otros datos tenemos esto, que es la hipercalcemia, el Cushing, ¿sí? Y en los pacientes diabéticos tipo 2, sobre todo, que no son obesos, este es un dato importante, y que desarrollan un aumento súbito de la tensión arterial, donde pues rápidamente vamos a tener un aumento de la proteinuria, sobre todo en estos pacientes, ¿no es cierto? Y esa alteración en la secreción o excreción de algunos metabolitos, por ejemplo, que van a llevarnos a esa retención de hidrogeniones con una acidosis láctica debido a la producción exagerada del mismo, ¿no es cierto? Una lactoacidosis. Un abdomen agudo en algunas situaciones, evidentemente, un trauma importante interno puede ocasionar estos cuadros. Y ahí la parte cardiovascular con todas estas manifestaciones que pueden llevar todos estos cuadros de la parte cardíaca a una crisis. Siguiente.
Como ven ustedes, este manejo no es tan frecuente que digamos, pero hay algunos datos que ya podemos tomar en cuenta y no dejar de pensar que podría tratarse de estos cuadros de tumores hipersecretores de catecolaminas. Por ejemplo, la hipotensión ortostática. Nosotros sabemos que esa respuesta es simpática en todas las personas normales, digamos así, o normotensas, ante los cambios de posición del cuerpo. Pero no ocurre lo mismo en un paciente, por ejemplo, senil, y que de repente pueda hacer un episodio de una caída de la presión inexplicable teniendo una presión arterial controlada, ¿sí? Una hipertensión, ya lo habíamos mencionado, resistente, antecedentes de posibles tumores productores de catecolaminas, sobre todo en algún rasgo familiar, como dice ahí, hereditario, ¿no? O algunos síndromes parecidos. Como han visto ustedes, siempre puede haber lugares vasculares donde existen estas células cromafines ectópicas que pueden producir corticoides sobre todo, ¿no es cierto? Y la diabetes, otra vez resaltando, en pacientes diabéticos sin sobrepeso y que es hipertenso y que dispara de un momento a otro. Siguiente. Como ven ustedes, el manejo de esto pues no es tan fácil. Las recaídas, pese a los tratamientos inclusive quirúrgicos, pueden haber recaídas porque posiblemente existen células cromafines ectópicas en estos pacientes y que no solamente estaba referida esa descarga adrenérgica, digamos así, a la presencia de un adenoma a nivel de la médula suprarrenal, ¿no? Sino que habían otros. Lo mismo a veces puede pasar con algunos otros órganos que producen algunas hormonas, ¿no? No pueden haber células ectópicas que se encargan de ello y ser el causante de la crisis, digamos, en este caso de hipertensión que puedan tener estos pacientes, ¿no? Ahora, directamente el tratamiento es con estos fármacos alfa bloqueantes de los receptores alfa, ¿no? Vasoconstrictores. Ahí tenemos estos vasodilatadores como la prazosina, doxazosina, terazosina, que son bloqueadores selectivos del receptor 1. El problema de estos fármacos es generalmente la hipotensión ortostática que producen. Lamentablemente, es por eso que su uso no es de muy corriente, digamos así, por ejemplo, en una hipertensión que requiere asociar a otros fármacos. No es fácil el manejo con estos grupos de fármacos por los efectos secundarios, aparte de la hipotensión ortostática que pueden producir con los cambios de posición del paciente. Están los otros síntomas, como es la taquicardia refleja que producen la sensación de ansiedad, de estrés, de que algo serio le va a pasar al paciente. A veces el insomnio es otro dato importante que hacen los pacientes. Y otro dato importante es la hipertricosis que producen después de un uso prolongado, ¿no? Aumento del vello cutáneo en muchas áreas, sobre todo en las mujeres es muy notorio el aumento del vello. Y eso hace que también sea otro motivo por el cual no sean muy aceptados, que digamos. Siguiente. Bien. El hiperaldosteronismo primario. En relación al otro cuadro, donde tenemos que existe un exceso de la producción o liberación de aldosterona. Lógicamente, hipertensión arterial, debido a que a su mecanismo de acción.
aumento exagerado o reabsorción exagerada de sodio, o retención de sodio si quieren, un intercambio exagerado lógicamente con el potasio, ¿no? Y que puede llevar a este cuadro de hipopotasemia, además de el intercambio que se va a producir a veces no es tanto y nos puede llevar a una acumulación de cloro, llevándonos a una alcalosis metabólica. No es raro de ver esto en este tipo de pacientes. Más que todo, lo que vemos es la hipopotasemia y cuando hacemos una gasometría, la alcalosis que tiene y que puede ser con un anion gap estrecho o normal. Es decir, que no existe una compensación manifiesta y tampoco una sobrecarga grande. Esa brecha no se abre tanto, pero sí da lugar a este cuadro. ¿Sí? Lo han denominado también como el síndrome de Cohn, o sea, la producción exagerada o, digamos así, no normal de aldosterona, independiente de lo que sea la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fíjense ustedes, independiente de aquello. Por lo tanto, no existe aquí depresión de volumen intravascular o que la concentración de potasio en sangre sea alto o bajo, nada que ver. Aquí es una producción extra, digamos así, de aldosterona en forma continua y permanente, ¿no? Lo que va a llevar al desarrollo a la larga de una hipertensión arterial secundaria y resistente a veces en muchos casos al tratamiento, ¿sí? Fíjense ustedes, un 20% de los pacientes hipertensos resistentes al tratamiento, en el fondo puede tratarse de un hiperaldosteronismo primario. La afectación en grupos de personas jóvenes, activas laboralmente. Siguiente. Dos datos en este cuadro que debemos resaltar. Primero, que la hiperplasia generalmente puede ser bilateral, ¿sí? Hasta un 65%, y con un adenoma productor de aldosterona hasta un 35%. El resto, pues si ustedes se fijan, son en datos de frecuencia muy bajos. La siguiente. Ese dato nuevamente es recordarles. Hipertensión de grado moderado, dice a grave. Generalmente es a severo, no es tan grave. A grave siempre implica lesión de órgano blanco, ¿no es cierto? Una hipopotasemia inexplicable. Eso sí es importante. Es un paciente con fatiga muscular rápida, se agota, se cansa fácilmente, ¿no? Y por el otro lado, la alteración en el pH con esta alcalosis metabólica que cursan estos pacientes. Y fíjense ustedes, los pacientes pueden estar asintomáticos, con una pH normal y sin datos clínicos de hipocalemia, que lo vamos a ver, como es una disminución en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en la actividad muscular, ¿no? Agotamiento, cansancio que tienen estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cuándo debemos investigar estos cuadros? Cuando las presiones se mantienen en estos grados. Fíjense ustedes la diferencia con el feucromocitoma, con los tumores productores de catecolaminas, que generalmente son paroxísticos, en crisis en la mayoría de los casos, ¿sí? Y que se pueden controlar después o disminuir fácilmente en algunas situaciones. Pero en este caso la presión se mantienen a veces constantes, elevadas. Las presiones en aquellos pacientes, como habíamos dicho, resistentes al tratamiento hipertensivo, como ven ustedes ahí. Luego, estas hipertensiones que las podemos diagnosticar por alguna situación, como dice ahí, de incidentaloma suprarrenal, generalmente puede ser
una estenosis, por ejemplo, o una ateromatosis del vaso de la arteria que irriga a esta glándula suprarrenal. Por eso que puede ser la afectación uni o bilateral, ¿no? El síndrome de la apnea obstructiva del sueño, también otra condicionante que tenemos que tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial, ¿no? Antecedentes de actividad de accidentes vasculares cerebrales en los pacientes que han tenido esto o en familiares que hayan tenido estos problemas, ¿no? Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos a este tipo de pacientes. Fíjense ustedes que aquí no son datos de exámenes complementarios muy exigentes que tengamos que hacer, sino que una vez que tengamos confirmado el diagnóstico, podemos recién entrar a la segunda batería de exámenes que serían necesarios. Por ejemplo, ¿qué sería? Medir los niveles de aldosterona en estos casos, ¿no es cierto? Otras cosas, tener los electrolitos en orina, ¿no? La excreción fraccionada de sodio, por ejemplo, en muchos casos nos sirve para esto también. Siguiente. Bien, este cociente aldosterona renina, que es el CAR, en la actualidad se está usando mucho como una prueba que no es muy difícil de hacer, pero siempre y cuando podamos medir generalmente en sangre arterial o venosa la aldosterona y la renina. Lo que nosotros generalmente disponemos en nuestro medio es hacer la medida de los metabolistas de estos mediadores a veces, ¿no? Que nos podrían dar una idea y lógicamente la respuesta a la carga oral de sodio. Es lógico que si a un paciente se le da una cantidad X de sodio por vía oral o vía endovenosa, tendríamos que esperar una excreción importante de ese sodio administrado en las siguientes horas si es que la función no está alterada. En cambio, en estos pacientes la reabsorción va a ser muy importante, ¿no es cierto? Entonces habría que hacer la prueba del captopril, también se la hace en algunas situaciones. Ahorita no tenemos ya el captopril, que es la primera molécula de los IECAS que tuvo uso clínico, ¿no es cierto? Después ya vino el enalapril y todos los otros que tenemos ahora dentro del grupo de los IECAS. Esta prueba consiste en darle 25 a 50 miligramos de enalapril a un paciente y ver cómo es su respuesta. ¿Cómo es la respuesta? Si la respuesta es una hipertensión compensatoria rápida y demás, entonces posiblemente hay una sobreproducción y recapturación de sodio y producción de aldosterona que aumenta esa reabsorción de sodio, ¿no es cierto? Ahora, en estos pacientes también otra prueba que nos sirve también es el uso de estos diuréticos tiacídicos, en los cuales a veces vamos a buscar no aumentar la diuresis del paciente o la mayor pérdida urinaria de sodio sobre todo, sino una respuesta paradojal que se llama y que es exagerada, es decir, aumentar la presión arterial. Fíjense eso. Eso también se hace en algunas situaciones, no es de una prueba que podamos hacer frecuentemente, pero se hace, ¿no es cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es, si estamos sospechando de eso, entonces dar un inhibidor de los canales a nivel del sodio, como es la amilorida o el triamtireno, que tienen una acción a nivel del túbulo distal y colector sobre todo, ¿no? Ahí están sus receptores. De la aldosterona también a nivel del túbulo distal. Los bloqueadores de los canales de calcio también nos podrían ayudar, y los IECA, que ya los hemos mencionado, junto con los ARA2 por sus efectos hemodinámicos sobre todo, ¿no es cierto? La siguiente. Y como miscelánea, jóvenes, para ustedes, ¿sí?
enfermedades o situaciones que aparentan o cursan con exceso de mineralocorticoides. Existen muchos síndromes, sobre todo endocrinos, y que felizmente son de frecuencia muy rara, ¿no? Ahí está el SHAM, el síndrome de exceso de mineralocorticoides, en estos pacientes que son consumidores de regaliz. Esta sustancia, el regaliz, es como una especie de cola, ¿no es cierto? Y que tiene ese ácido glicilícico y que bloquea la 11-beta-hidroxilasa. Por lo tanto, aumenta la actividad de la aldosterona. Esta enzima es la que va a inhibir la liberación y la acción inclusive de la aldosterona. Por eso al inhibirse esta enzima se produció una mayor producción, más que mayor producción, una acción más continua de la aldosterona, produciendo un aumento en la reabsorción del sodio en el túbulo distal y colector y disminuyéndolo e intercambiándolo con el potasio. Eso ya hemos visto, ¿no? Una hipocalemia, que es la característica de este síndrome de hiperaldosteronismo primario o secundario, en algunos casos, algunas enfermedades. Siguiente. Otras misceláneas para que ustedes los puedan conocer, ¿no? No son de cuadros o presencia o de incidencia alta, como pueden ustedes ver ahí, son muy escasos, de escasa frecuencia, ¿sí? Lo que sí, un dato que deberíamos tomar en cuenta en este resumen aquí que nos muestra que hasta un 10% de esos tumores productores de catecolaminas pueden tener un fondo neoplásico o maligno, mejor dicho, pero infrecuentes, felizmente, ¿sí? Esto es lo que tendríamos que tener como complemento. Bueno, entonces, para nosotros, las causas más frecuentes, han visto ustedes, estamos hablando del síndrome cardiorrenal. Después, ¿cuáles más eran? Vamos. Unas palabritas de ese paso. Joel, ¿cuáles eran las otras causas secundarias de hipertensión? Habíamos dicho. Síndrome cardiorrenal, hepatorenal, feocromocitoma, hiperaldosteronismo primario. Y los anteriores que hemos mencionado, esto es de la hipertensión secundaria, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos también de las primarias, en algún momento también vamos a tener una combinación de estos tipos de hipertensión, ¿no es cierto? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. No nos olvidemos, presión arterial de aparición súbita, repentina, o una presión arterial que estaba estable y que de repente o en forma súbita se dispara, y que el paciente lo teníamos controlado, y donde vemos que hay afectación de órganos blancos, como es, por ejemplo, un edema brusco en el fondo de ojo, una taquicardia, inclusive el riesgo de un accidente vascular isquémico a nivel central, o un infarto cardíaco, o un infarto renal. No podemos descartar estas situaciones que a veces en la emergencia no se las puede todavía determinar muy bien. El objetivo es ir a cortar la crisis hipertensiva de lo que se pueda. Ahí se usa el nitroprusiato, estos alfa bloqueantes adrenérgicos que hemos visto, ¿no es cierto? Se usan en la emergencia. Pero, para nuestra suerte, felizmente son cuadros no muy frecuentes. Hemos visto que el 80-85% de los pacientes o las causas de hipertensión son de causa primaria o esencial, que llamamos, y que estas causas secundarias de hipertensión en muchas publicaciones son menos del 10%.
Entonces, jóvenes, acá lo que nosotros hemos querido dar sobre todo es la repercusión a nivel de la función renal en lo que hace a la hipertensión arterial del paciente, ¿no? Como su compañero está poniendo acá algunos de los textos de los cuales se ha sacado algunas partes de algunos puntos tratados en esta revisión. Ahí está, Nefrología al Día. ¿De qué año estamos hablando de la última revisión, Joel, de la Nefrología al Día? El último. ¿De 2020 o 2021 es? De 20, no son más pasados del 2020, doctor. A partir de 2020 eran todos. Del 2020. Entonces, son fuentes bibliográficas actualizadas las que ustedes van a poder revisar. Es de acceso libre, ¿no es cierto, Joel? Entonces, no hay ningún problema que puedan buscar eso. Después están las guías CADIGO de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, de Nefrología e Hipertensión. Las guías las han sacado también, las guías CADIGO, la Sociedad Española de Nefrología, donde este texto es uno de las publicaciones que hace la Sociedad Española de Nefrología. Entonces pueden buscar eso, las guías CADIGO. Y lógicamente todos los textos de medicina interna. No hay ningún problema. En base a esta revisión que hemos hecho, entonces, seguramente vamos a elaborar las preguntas para evaluarlos en estos temas que hemos presentado, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, adelante. Adelante. ¿Qué es lo que han entendido o se han aburrido? Espero que no. Hemos tratado de resumir, tomando los puntos más importantes en cada tema, evitando un poco la parte secundaria, dando a entender que eso es lo que tendrían que ustedes saber respecto a estos cuadros que afectan la función renal en nuestros pacientes. ¿Sí? Nuevamente, agradecerles por su atención. Hubiéramos querido alguna participación, pero parece que no se animan. De todos modos, pues, Joel, estamos nuevamente agradeciéndote por el apoyo. ¿Pudiste hablar con Yamil? Sí, doctor, ahorita está en un seminario de epidemiología presencial, por eso no puedo asistir. Sí, muy bien. A todos disculpe, ¿nos va a compartir sus diapositivas?